Maldita sea. Maldita sea. Rápido. Traigan las lágrimas fénix. Ese maldito me las pagará. Esa maldita máquina. Esa maldita máquina. Cálmese, jefe, ya estamos a punto de curarlo. Uno de los subordinados le habló, mientras otro abría y tiraba el líquido de un pequeño frasco sobre la herida de aquel demonio de fuego. Vapor salió primero antes de que empezara a cerrarse por completo, como si no le hubiera sucedido nada, pero el cansancio y que estaba tenso, no se le quitó. Vaya, vaya, tal parece que tuviste una cacería difícil. Una tercera voz, no correspondiente a ninguno de ellos, ni menos un subordinado de aquel demonio, le habló con burla y una calma notable. Desde las sombras, surgió un individuo de armadura completa. Su sigilo era impecable, algo que muy pocos logran. En las manos de aquel individuo, había una esfera que brillaba levemente. Veo que, por tu expresión, por la falta de algunos de tu personal y que llegaste herido, no traes buenas noticias. ¡Carajo! El demonio Rat maldijo en voz baja, antes de contener su furia para tratar de mantener la calma. Hubo unos no me interesan los problemas, solo quiero saber si tienes a la necomata en tu poder, ese es mi único interés. Rat permaneció callado, siendo eso lo único que aquel individuo a través de la esfera necesitaba. No me sorprende. Los demonios siempre se llenan la boca con sus logros, para que al final terminen fracasando de forma patética. Las crudas palabras ocasionaron que éste respondiera casi gritando. ¡Cállate! ¿Quién te crees que eres para decirme eso, idiota? Tú eres solo un maldito humano que me habla desde la comodidad de su maldito sillón. Y soy quien te paga y te proporciona las lágrimas fénix por tus servicios, las mismas que usas ahora. El demonio Rat solo se molestó por esas palabras, lo único que quería era saltar sobre aquel humano y destruirlo con sus manos. Solo cállate, maldito. No es mi maldita culpa que ese maldito reploide apareciera ahí. Espera. Rat se calló, sorprendido de ser interrumpido en medio de sus quejas. ¿Dijiste reploide? ¿Qué tipo de reploide? El sujeto detrás de la esfera se mostró interesado, olvidándose completamente del tema de la necómata. No lo sé, nunca lo he visto, parece uno nuevo, era verde, podía volar, tenía 2 espadas. Y también se hizo llamar un guardián de aquel maldito DX. Cada palabra salida de la boca del demonio, solo aumentaban más y más el interés del humano, y ese interés aumentó mucho más con lo último. Al fin buenas noticias. Ah, es magnífico. Este es un momento perfecto para usarlo. Rat estaba ciertamente sacado de onda ante el aparente tono alegre de aquel humano, hasta que quedó perplejo ante la aparición de un círculo mágico plateado usado por los magos humanos. ¿Qué estás haciendo? Considéralo un regalo. El círculo mágico expulsó una caja de madera tallada con unas runas y un emblema que normalmente usaban los caballeros de la era medieval. ¿Y esto? Es un regalo, ya te lo dije. Rat tenía muchas dudas, pero decidió en tomarlo entre sus manos, aprovechando que la caja aún estaba flotando en el aire. Se le quedó mirando, analizándolo antes de proceder en abrirlo y ver su interior. ¿Pero qué es esto? Sacaría de la caja una pistola de inyecciones, el cual ya estaba cargado con un líquido morado. Es un pequeño experimento. Es un suero que potencia las habilidades físicas, mágicas, energía espiritual o lo que sea que usen las otras razas. ¿Esteroides? ¡Qué estupidez! Velo como quieras, pero tienes en tus manos algo que te dará ventaja ante aquel reploide. ¿Y por qué exactamente me lo das sin peros? ¿Y por qué no? ¿No quieres superarlo? ¿No lo quieres tener suplicando piedad ante tus pies? Rat se lo pensó, claramente algo muy dentro de él le advertía sobre no confiar en aquel humano y su extraño experimento, pero sus palabras lo empezaron a tentar. Empezaría a recordar la humillante derrota que tuvo contra el reploide Arpuia. De un solo movimiento pudo derrotarlo y superarlo. Es más, pudo notar que el reploide no usó casi nada de su fuerza o habilidades, y eso lo empezó a enfurecer. Cállate. Usaré tu porquería, únicamente para destruir a ese maldito de verde. Jefe, esto me da muy mala espina, no creo que deba usar eso. Tu silencio, dudo que una porquería humana haga algo significativo. Pero jefe. Te dije que te callaras. Rat estaba más que decidido en usarlo, llevó la punta de esta pistola a su cuello, y se lo inyectó. El líquido rápidamente fue vaciado y introducido en el cuerpo de aquel demonio del fuego.
Por un momento parecía que no hubiera pasado nada. El demonio de fuego soltó el objeto, se agarró el pecho, cayendo de rodillas. Oh, me olvidé decirte que el suero aún es un prototipo, tiene sus efectos secundarios. Maldito. ¿Qué mierda me diste? Solo una pequeña ventaja ante el reploide, tus resultados nos darán la clave para perfeccionar el líquido. Fue un placer hacer negocios contigo, demonio. El individuo que llevaba la esfera de comunicación en sus manos, lo guardó y desapareció entre las sombras. Jefe. Aguante, traeremos ayuda. Maldición, maldición, maldición. Su cuerpo empezó a temblar, convulsionar y, por último, empezar a cambiar. Una abrumadora ola de calor cubrió la habitación, los miembros del grupo retrocedieron con miedo en sus expresiones, viendo el cómo su jefe empezaba a cambiar, hasta que esa imagen fue lo último que verían en sus vidas, porque todo explotó y fue cubiertos por llamas. La mansión que usaban como base para sus operaciones fue hecha cenizas y todo rastro de ella fue borrada del mapa, dejando un enorme cráter en donde antes había un edificio. Lo único que permanecía en pie era un individuo que se encontraba en el centro del cráter. Era Rat, el demonio del fuego, pero ahora totalmente cambiado por el suero que lo volvió a su forma más salvaje y primitiva. Aún podía razonar, aún tenía conciencia de sí mismo, pero la ira era lo que lo dominaba, y lo único que tenía en su mente era la venganza contra el reploide Arpuia. Sage Arpuia. Susurró su nombre, sus llamas aumentaban a los segundos, su ira era clara, y su objetivo lo tenía en mente. Sage Arpuia. Dio un grito infernal que solo hizo que sus llamas aumentaran a tal punto de que estos se elevaran hacia el cielo. Esto es magnífico. El humano que hizo el trato con el demonio observaba por la misma esfera que su subordinado de armadura llevaba en sus manos para mostrarle el panorama y que vea en acción los resultados del suero. Salió mejor de lo que esperaba, es una lástima que nuestro mejor conejillo de indias tenga las horas contadas, pero nos dará el mejor espectáculo antes de que muera. Sí que eres un tipo raro, Nia. Comentó la necómata, observando a su contrario que estaba en el otro extremo de la fogata. No sé qué sea eso de los reploides ni menos de ese tal X, pero ese sujeto parecía saber de ti, Nia. Puede que haya conocido al amo X en el pasado, pero desconozco el resentimiento. Como sea, no creo que te interese saber más de mí. ¿Y eso por qué? Porque apenas dejemos este lugar, tomaremos diferentes rumbos, dudo mucho que nos veamos, aunque me da igual. ¡Qué malo eres! ¿Acaso no sabes cómo tratar a una dama, Nia? El reploide Arpuia simplemente la ignoró, teniendo su atención en el cielo artificial, junto a su luna artificial. ¿En verdad esto es el inframundo? ¿Te sorprende las similitudes? Los reyes demonios decidieron crear un cielo, una luna y un ciclo horario que coincida con el del mundo humano, Nia. ¿Por qué harían algo así? ¿No son todos seres malvados? Tal vez. Aunque realmente no hay muchas diferencias entre demonios y humanos, Nia. ¿Qué quieres decir? Lo que quiero decir es que tanto humanos como demonios no son diferentes, pueden sentir emociones, pueden hablar entre otros, pueden tener vidas casi iguales e igual tienen sus propias ambiciones, Nia. El reploide Arpuia quedó pensativo ante esas palabras, porque ciertamente su primera impresión de los demonios no fue la mejor, pero si ella decía eso, tal vez había demonios más razonables o amigables. Ya veo. Bueno, no puedo abogar por ellos, seré un demonio, pero no me agradan y no le agrado a ellos, Nia. Por tu crimen, ¿verdad? Sí. El cambio relajado de la necómata fue cambiado a uno más tenso, siendo notado por el reploide. ¿Cuál fue el motivo del crimen? ¿Por qué quieres saber? Por curiosidad. Dudo mucho que esos sujetos te estaban buscando por justicia o algo parecido. La necómata permaneció callada, pensativa si hablar o no, tampoco es como si estuviera obligada a hacerlo. El reploide, notando la incomodidad en la necómata, decidió en permanecer callado y dejar el tema de lado, cerró los ojos para el poder recostarse y estar algo relajado pero atento a su entorno. Yo asesiné a mi antiguo amo.
Habló de repente la Necomata, ocasionando que el reploide abriera los ojos un poco sorprendido por sus palabras. Lo hice apenas pude evolucionar a lo que soy actualmente. Pertenezco a un linaje raro dentro de los Necomatas, así que mi amo al ver eso, decidió en tratar de que evolucionara a cualquier costo, y apenas tuve la oportunidad, lo asesiné. Lo asesiné para salvar a mi hermana. El reploide Arpuía tendría un panorama completo de la situación de la Necomata, entendiendo mejor y sintiendo algo de lástima por ella. No encontraba mentiras en su expresión y palabras, así que podía confiar un poco más en ella. Y... No es necesario que sigas. La Necomata levantó la mirada ya que había tenido su atención en la fogata frente a ella. Dejémoslo así, descansa, mañana continuaremos avanzando un poco más hasta que encuentres una forma de quitarte esas cosas. Señaló a los grilletes, antes de recostarse en el suelo, cerrando los ojos para estar relajado, pero atento a su entorno. Bueno, como digas jefe, Nia. El tono juguetón de la Necomata volvería, antes de proceder en usar algo de su energía espiritual para invocar su pequeño universo de bolsillo de donde sacó unas mantas y extendió una de estas mantas hacia el reploide Arpuía. No lo necesito, gracias de todas formas. De forma cortés, el reploide rechazó la manta sin mirarla ni menos abriendo los ojos. ¡Qué cruel eres, Nia! Tienes una hermosa mujer ofreciéndote una manta y abriéndose a ti emocionalmente, para que simplemente la rechaces, Nia. La Necomata fingió molestia y estar ofendida, pero al final terminó sonriendo y riéndose para sí misma, antes de acomodarse en el suelo, usando la segunda manta como piso y con la otra se taparía. Espero que no hagas nada pervertido mientras duermo tan indefensa y desprotegida, Nia. Volvió a hablar de forma juguetona, tentándolo hacer algo o decir algo, pero no recibió ninguna respuesta de este, ocasionando que suspirara aburrida de no tener algo picante en ese momento, pero como estaba agotada, dejó todo juego para el descansar y tener fuerzas para mañana. ¿Dónde estoy? El reploide Arpuía, desorientado, vería a su alrededor. Todo era oscuro, no veía nada. Era como si estuviera en algún cuarto de absoluta oscuridad, pero sabía que era imposible tal cosa, ya que podía sentir su cuerpo flotando en aquel entorno. ¿Acaso esa mujer me metió aquí? Arpuía tendría ese pensamiento de aquella Necomata lo haya traicionado en medio de la noche con sus tácticas. Pero pensándolo con detalle, para él era imposible no haberse dado cuenta, pero no dudaba que haya sido ella, de algún modo lo encerró en aquel lugar. Maldición. Tengo que encontrar un modo de salir de aquí. Miró su entorno, buscando algo que lo guíe a una posible salida o lo más parecido a una. Pero una serie de plumas blancas invadieron su rango visual, ocasionando que quedara un tanto perplejo. Se dio la vuelta rápidamente para ver un enorme dragón plumado de un color blanco como la nieve. Este volaba a su alrededor, mientras su entorno era iluminado por luces que danzaban por el entorno. ¿Pero qué demonios? Rápidamente el reploide sacó sus dos espadas de energía, posicionándose para el combate. El dragón blanco emplumado detuvo su vuelo, para el fijar su atención en el único individuo de aquel lugar. Sage Arpuía. Una voz grave y con eco, nombró al sorprendido reploide del cual no esperó que aquella bestia hablara ni menos supiera de su nombre. ¿Cómo es que sabes mi nombre? ¿Quién eres? Esta vez exigió con seriedad, sin bajar la guardia. Mi nombre es Albion, uno de los dos dragones celestiales, y tú, eres mi portador y compañero. Sus palabras solo confundieron más, pero esto hizo que su defensa bajara un poco, pero estaba preparado para actuar ante cualquier movimiento sospechoso. ¿Portador y compañero? ¿De qué demonios estás hablando? ¿Cómo escuchaste, heredero de X? Yo soy aquello que te ayudará cuando lo necesites. Sigo sin entender de lo que dices. Lo entenderás a futuro, compañero. Nosotros somos uno, nuestras ambiciones son iguales, eres el portador de uno de los dragones celestiales, ambos buscamos poder, tú eres el Hakuryuko de la supremacía, el reploide legendario, Arpuía.
Los ojos del reploide Arpuía se abrieron de golpe y se sentó alterado. Respiraba de forma acelerada mientras veía su entorno, reconociendo los árboles, la tierra y el cielo del inframundo. ¿Qué demonios fue eso? Se preguntó alterado, llevando una mano a su rostro, para después notar que ahora era de día. ¿Ya es de día? ¿En qué momento? ¿Acaso mis sistemas se apagaron de alguna manera? Se preguntó algo alarmado, tocándose el pecho, pero un bostezo femenino lo hizo poner su atención a su lado. La Necómata, que antes estaba al otro lado de la apagada fogata, ahora se encontraba a su lado, tapada con la manta que cubría a ambos, pero con la diferencia de que la mujer estaba desprovista de ropa. Si no fuera por la manta que aún la cubría, se le vería todo. ¿Por qué tanto escándalo, Nia? Preguntó la Necómata bostezando y medio dormida. Se sentó y se frotó el ojo izquierdo de forma despreocupada. ¿Qué demonios estás haciendo? Preguntó el reploide, ciertamente sacado de onda, pero sin reaccionar ante lo que muchos podrían considerar un golpe de suerte para cualquier hombre. Te vi dormido, te veías muy adorable, así que me acerqué y dormí a tu lado, Nia. La Necómata hablaría con sinceridad, pero también empezando a hablar de forma juguetona. ¿Por qué? ¿Algún problema, Nia? Sonreiría con cierta picardía, acercándose un poco más al reploide, provocando que la manta que la cubría se deslizara poco a poco de su cuerpo, ocasionando que mostrara más piel. Déjate de tonterías, vístete ahora. El reploide Arpuía rápidamente se alejó, poniéndose de pie y alejándose más de la Necómata sin verla. Ella solo suspiró con aburrimiento antes de ponerse de pie y vestirse. Después de que la Necómata desayunara pescado a la fogata, la pareja partiría una vez más para seguir avanzando a un lugar más oculto para evitar futuros cazarrecompensas que los moleste en su escape del inframundo. Por cuanto más vamos a caminar, Nia. Hasta encontrar un lugar adecuado, no quiero estar cuidándote todo el tiempo por nuevos sujetos que por X motivo estén detrás de ti. ¿Tratas así a todas las mujeres, Nia? No te vengas a hacerte la frágil, tienes lo frágil de lo que yo tengo de humano. La Necómata se detuvo de forma momentánea, su nariz se movió olfateando un olor familiar en el reploide Arpuía. Pero si tienes esencia humana. Susurró con una ceja levantada de que aquel chico parecía desconocer ser un humano, al menos tener la esencia de este. Esto hizo que pensara que tanto ella en el pasado como aquel reploide eran híbridos conocidos como semihumanos. Después de un rato más caminando, la pareja llegaría a lo que sería una cueva bien oculta entre los árboles y arbustos. Este lugar servirá para ocultarnos mientras intentas el sacarte esos grilletes. Está bien, pero si no funciona, tendremos que usar la segunda opción. ¿Y esa segunda opción es? Ir por un maestro herrero, él sabrá cómo librarme de estos grilletes. ¿Con qué tal? Son ellos quienes crearon estas cosas. Bueno, al menos hay un plan de respaldo. Arpuía se cruzó de brazos, procediendo a inspeccionar la cueva y sus alrededores por si había algo que no quería que estuvieran ahí. La Necómata no perdió tiempo en empezar a usar alguna técnica basada en el Senjutsu que le permita liberarse de los grilletes que la tenían incapacitada de usar magia. El lugar está despejado, tampoco hay alguna muestra que indique que alguien ocupe este lugar, así que podemos estar tranquilos. Habló el reploide, regresando con la Necómata quien estaba concentrada, sentada en el suelo y enviando senjutsu a los grilletes, usarlo como a un tipo de contramedida, para sobrepasar las contramedidas y así poder destruir los grilletes, pero claramente esto era un procedimiento tardío que llevaría tiempo y paciencia. Hasta que la Necómata soltó un suspiro y rompió su concentración, para el tirarse al suelo de boca arriba con los brazos y piernas extendidas. Ya me aburrí. Arpuía la miraba con los ojos entrecerrados, teniendo el presentimiento de algo así podría pasar. Porque no me sorprende. Esa actitud tuya me recuerda a cierta persona que no quiero nombrar. El rostro de su hermana Leviatán le llegó a su mente, aparte de ser alguien muy obsesionada con aquel reploide de cabello rubio, también era bastante perezosa para ciertos trabajos como lo era aquella Necómata. Creí que no tendrías conocidos. ¿Alguna enamorada tuya, Nia? Sonrió con picardía la Necómata, mirándolo desde su posición con una mirada atrevida. No. No tengo tiempo para eso.
respondió con calma, alejándose de la necómata para el proceder a empezar a reunir un poco de ramas secas para el empezar una fogata. Buscaré algo de agua y comida para ti. Está bien, Nia. Bostezó la necómata de forma aburrida y relajada en su posición, sin ganas de mover algún músculo, y fue tanta su relajación que se quedaría dormida de repente. Por Dios. ¿En verdad tengo que poner mi confianza en esta mujer? Arepuya miró a su contraria con cierto fastidio, pero decidió calmarse y seguir con lo que iba a hacer. Después de un rato, la necómata se encontraba comiendo un pescado que el reploide encontró de un río cercano, tenía un tamaño promedio a cualquier pescado en ese tipo de ambientes. Desearía comer otra cosa, pero no hay muchas opciones, Nia. Suspiraría la necómata, continuando con su labor de comer aquel pescado, mientras el reploide Arepuya estaba recostado en un árbol cercano, de brazos cruzados y con los ojos cerrados. Estaba concentrándose, pensando sobre aquel encuentro que tuvo con ese dragón alado y plumado. Ese tal Albion lo conocía por completo, supo quién era en un instante y se refirió a él como su portador. Todo era muy raro, tal vez estar en aquel lugar lo estaba afectando de alguna manera que hasta para él, un ser mecánico, lo estaba llevando a tener un tipo de ilusiones y que su cuerpo entre en un estado apagado forzoso. Todo era muy raro, solo esperaba que esto terminara cuando esté en el mundo humano para cumplir con su propósito de ayudar a la humanidad. ¿Qué sucede en esa cabeza tuya, Nia? La necómata habló de repente, estando frente a este. Arepuya se sobreexaltó un poco por no haber notado a la necómata estar frente a él en solo un momento. Nada, no es algo que te interese. Oh vamos, tienes una linda chica aquí hablándote y decides ignorarla. ¿Acaso no sabes lo que es divertirte, Nia? La necómata tomó un tono más atrevido, haciendo resaltar un poco más su busto para ver cómo reaccionaba el reploide, pero notó que este había desviado la mirada, teniendo su vista en un punto fijo. Pudo ver en su mirada que estaba bastante serio, así que preguntó. ¿Sucede algo, Nia? No lo sé. Por un momento tuve la sensación de sentir algo por allá. Pero ya no. La necómata miró por donde él estaba mirando, se concentró y trató de sentir algo. Puede que haya sido algún demonio de clase alta o suprema liberando su poder o algo así, no es algo raro en el inframundo. Puede que sea así. Bueno, mientras no nos represente un problema, no debo de preocuparme. Se relajaría un poco, no antes de que se pusiera de pie y se alejara de la necómata. En verdad que eres un aburrido. Con un último suspiro, la necómata se tiraría al suelo para el reposar. Después de un rato haría nuevamente el intento de quitarse los grilletes, canalizando más energía y enviándola a los grilletes. ¿En verdad necesitas tus manos para hacer uso de tus poderes? Porque yo creo que es más fácil sí. Ya te dije que no. Arepuya quedó callado, se encogió de hombros y volvió a observar la fogata aún encendida enfrente de él. La necómata continuó concentrándose en los grilletes, poniendo todo de sí para liberarse de una vez. Hasta que... La necómata se mostró sorprendida de haber logrado quitarse los grilletes, quedó quieta por un momento, antes de exclamar con felicidad. Lo logré. El reploide lo miró de reojo, pero después puso su atención ante algo que pudo sentir muy cerca de ambos, esto lo dejó sorprendido y vio él como algo iba cayendo en picada. Lo logré. Cúbrete. Actuando rápido, Arepuya usaría sus propulsores para acercarse a la necómata, que fue tomada con la guardia baja, llegando como un rayo detrás de una enorme roca, cubriéndose para él resistir el impacto de la cosa que se acercaba. Cuando impactó, todo el terreno fue cubierto por una ola de fuego ardiente que hizo ceniza todo árbol, todo animal y toda fauna alrededor de un radio de 1 kilómetro. Sería muy difícil que nadie notara el enorme pedazo de terreno faltante y calcinado. La pareja saldría de su escondite con cuidado, asomándose para ver quién fue el causante. ¿Pero qué sucedió? ¿Qué demonios es esto? Algo nos intentó quemar. Quiso matarnos en un solo ataque. Pero su energía no ha disminuido en ningún momento. Mencionó el reploide tenso, observando al ser humanoide cubierto en llamas surgir del suelo donde provocó un cráter medianamente grande. ¿Y ese quién es? No lo sé. Mantente oculta aquí.
sacó velozmente el mango de sus espadas de energía, activándolas en un instante para el salir de su escondite. No sé quién demonios eres. Pero claramente eres un enemigo. Perdiste tu oportunidad de marcharte cuando nos atacaste, ahora te destruiré. Declaró, posicionándose para el atacar y acabarlo con un solo ataque. El humanoide de fuego permaneció en silencio, con la mirada baja sin decir nada. Pero parecía empezar a reaccionar. Al principio, solo movió su brazo, después los dedos de su mano izquierda, y por último, soltar un muy pesado suspiro. Sage. Arpuia. Soltó aquel humanoide, con un odio en incremento. Esto le llamó la atención al reploide. ¿Conoces mi nombre? ¿Quién eres? Responde. Exigió con seriedad, manteniendo su completa atención ante aquel enemigo que tenía enfrente. Guardián de X. Guardián de la humanidad. Y salvador de esa criminal. Soltó todas esas palabras, su cuerpo empezó a temblar, sus llamas danzaron en su cuerpo con violencia, respondiendo ante el sentimiento de rabia que surgía en su ser. El reploide, a base de todas esas palabras, empezaría a pensar, recordar y llegar a una conclusión. Eres tú. Eres ese demonio que iba tras esa mujer. Arpuia. Como un rayo, el demonio de llamas se lanzó contra su enemigo más odiado, tomando por sorpresa al contrario quien no pudo reaccionar a tiempo, recibiendo de lleno una tecleada con la fuerza de 1000 cañones que le sacó el aire y de paso, alejándolo desde el punto inicial. La necómata quedó paralizada en su lugar, no tenía palabras, todo pasó tan rápido que apenas ella estaba procesando lo que estaba sucediendo. Pero pudo escuchar lo último de Arpuia antes de ser atacado. En verdad es ese tipo que me puso esas cosas. ¿Pero qué demonios le pasó? La necómata estaba desconcertada, observando alejarse a su compañero de verde con aquel demonio de fuego. Arpuia continuaba bajo la tacleada que el demonio Rad le dio, ambos se alejaban a máxima velocidad en un torbellino de fuego que envolvían a ambos. Arpuia podía sentir el calor abrumador que lo envolvía, para cualquiera, sería lo peor que podían sentir, pero para un reploide adaptado para soportar altas temperaturas, esto no le podría presentar un problema, aunque claramente no significaba que esto lo permitiría más tiempo, ya que con el pasar de los segundos, el calor iba en aumento, y eso no era algo bueno. Actuando rápido, desactivó sus espadas, las guardó y agarró de los brazos a su enemigo, con todas sus fuerzas y con la ayuda de sus propulsores, este disminuyó la velocidad que su enemigo lo llevaba, hasta usar todas sus fuerzas para lanzarlo al aire, logrando librarse de su agarre, arrastró los pies antes de detenerse y posicionarse para el contraataque. Permaneció quieto, al ver a su enemigo aparentemente tranquilo y quieto, observando sus manos. Parecía darse cuenta de lo que era capaz, en lo que se había transformado. Increíble. Mis llamas. Son mucho más intensas que esos malditos del clan Fénix. Esto es simplemente increíble. Cerraba sus manos de forma repetida, sin creer que pudo obtener tanto poder de forma tan sencilla, hasta sentía que aún no llegaba a su límite, de hecho, no sentía tener alguna clase de límite. Un grito familiar lo hizo regresar al combate, miró una vez más a su enemigo de verde, para encontrar que este ya se encontraba enfrente de él. Arpuia con sus espadas blándidas, intentaría encortarlo para acabar con él de una vez, pero este había logrado reaccionar, pero no sin una pérdida. Su brazo fue cortado, separándose de su cuerpo, su extremidad permaneció en el aire antes de volverse cenizas. Arpuia tomaría más altura antes de detenerse después de ejecutar su ataque. El demonio de fuego vería la zona de su extremidad faltante, lo vería con cierta indiferencia, como si la falta de este no le importara o le afectara mucho, y eso se entendería cuando la extremidad faltante apareció de nuevo, formándose un nuevo brazo. ¿Se regeneró? ¿Acaso es una nueva habilidad? El reploide se mostró sorprendido, ahora quedando con la duda sobre sus nuevas y desconocidas habilidades. No importa. Ya he peleado con seres inmortales. Cruzó sus espadas, yendo directamente a la velocidad de un rayo contra el demonio Rat, y este rápidamente respondió con casi la misma velocidad, dejando una estela de llamas, empezando un combate a alta velocidad en el cielo.
Los destellos de luz y fuego chocaban de forma frenética, hasta encontrarse más allá del cielo, en donde el demonio del fuego tomaba de las muñecas al reploide, impidiendo que éste lo cortara o siquiera pudiera mover sus manos con las espadas. ¿No es sorprendente? Apenas ayer no era rival contra ti. Pero ahora... De pronto, aquel demonio empezó a sacar fuerzas de la aparente nada, ya que empezó a hacer retroceder al reploide. Pero ahora sí puedo decir que te haré pedazos, maldita máquina. El reploide actuó rápido ante la abrumadora fuerza de su enemigo, golpeó su mandíbula con una poderosa patada, logrando liberarse de su agarre, volvería a dar una segunda patada dirigida a su cabeza, mandándolo lejos, se repondría para él así ir a toda velocidad con sus espadas preparadas para atacar. Pero para la sorpresa de este, su oponente había desaparecido justo cuando atacó, solo atacando el aire en donde antes estaba aquel demonio. ¿Pero qué? De pronto su espalda fue castigada por una fuerte patada que lo llevó a irse directamente contra el suelo, impactando con fuerza, formando un gran cráter. Maldición. ¿Cómo fue posible que me atacara por detrás? Arpuía se puso de pie lo más rápido que pudo, pero era notable que la patada en su espalda le afectó un poco. ¿Qué pasa, reploide? ¿Muy rápido para ti? El demonio Rat se burló, mostrando una sonrisa amplia, cruzado de brazos y volando gracias a alas de fuego. Solo tuviste suerte. ¿Cómo es que se volvió más rápido y fuerte? Apenas hace un momento su poder no era tanto, pero ahora aumentó. ¿Acaso esa forma lo hace volverse más fuerte con el pasar del tiempo? El reploide tenía muchas dudas en su mente sobre su oponente, pero era claro que todas esas dudas no tendrían respuestas, solo le quedaba combatir. Es un sujeto muy peligroso, debo de atacarlo sin darle tiempo de recuperarse. Tendré que usar todas mis habilidades y artefactos para acabarlo de una vez. Se volvió a posicionar para el combatir una vez más, hasta que un pensamiento le pasó por la cabeza, junto a una emoción que latía en su pecho. Esto es lo que sentían el Amo X y Zero cuando combatían enemigos así de poderosos. ¿Qué pasa, máquina? ¿Asustado? Las burlas de su enemigo lo sacaron de sus pensamientos, vio a su oponente y frunciría el ceño. No creo que yo sea quien tenga miedo. Yo no soy quien se volvió un monstruo para pelear contra el sujeto quien lo derrotó de un golpe, ¿verdad, miedosito? De pronto, la tensión en el ambiente se volvió pesado, las burlas, el orgullo y la confianza en el demonio Rat cambiaron a una más rabiosa, como de un animal. Esas palabras le hicieron recordar esa humillante derrota, era algo que claramente no iba a olvidar y era el motivo del por qué quería destruir a su oponente. Pero lo que hizo despertar su rabia fue esa última palabra. ¿Cómo me dijiste, bastardo? Exclamó con furia, expulsando sus llamas con ferocidad, lanzándose directamente contra el reploide. Este se preparó para el recibirlo y contraatacar. Pero el demonio fue encerrado en una esfera de energía que lo detuvo e impidió que atacara. Este no tardó en golpear su prisión de energía. ¿Qué demonios? Oye. Una voz familiar le habló, dándose la vuelta, vio a la necómata llegar junto a él. ¿Tienes problemas, Nia? ¿Qué haces aquí? Se dice gracias, tonto. ¿Y qué clase de pregunta es esa, Nia? Tuve el presentimiento que te habrías ido, no te hubiera reclamado. Este maldito es muy fuerte. Vaya vaya. Pero si es la maldita necómata, me sorprende que sigas con vida, creí que habías muerto por el primer ataque que realicé. Bueno, sigo viva, Nia. Eso no significa que no eres más que un debilucho. La necómata se burló, riendo entre dientes. Al demonio de fuego se le formó una vena, ya su furia estaba rebasando los límites. Esta vez empezó a golpear el escudo que lo tenía prisionero con más fuerza, haciéndolo temblar con el impacto de sus golpes. Era claro que terminaría por romperlo tarde o temprano. Será mejor que te prepares, Nia. Siempre lo estoy, no te metas. No es el momento para que te hagas el fuertito, Nia. Aquí viene. Optó una posición de ataque, lanzándose contra su enemigo que había logrado destruir el escudo de energía que lo tenía prisionero, lanzándose con toda su velocidad contra el reploide, volviendo a combatir en el cielo a altas velocidades. En verdad que es un impulsivo. La necómata se mostró molesta por ver a su compañero ir sin cuidado contra aquel enemigo. Ambos rivales se atacaban de forma feroz. El cielo era iluminado por los ataques que se daban entre sí.
La pelea se trasladaba por todo el campo en cuestión de un parpadeo, hasta llevar su batalla más allá de las nubes. Arpuía desde lo más alto para tener distancia de su poderoso enemigo, empezaría a liberar proyectiles teledirigidos que iban de manera veloz contra el demonio de fuego que al ver esto, no pudo esquivarlo. Estos proyectiles se clavaron en su cuerpo, pero no para explotar, sino para soltar intensas descargas eléctricas por todo el cuerpo del demonio, el cual empezó a gritar y sacudirse por estas descargas. Arpuía no desaprovechó la oportunidad para el atacar con unas de sus múltiples habilidades. Juntando sus dos espadas en dirección al cielo, este provocaría que las nubes se oscurecieran, se juntaran y taparan la luz del sol, cubriendo el cielo con oscuridad por las cantidades de nubes juntas. De estas, empezaron a surgir rayos, llevando energía a sus espadas, llevaría esta misma energía a las nubes, para que poco después un rayo morado de alto poder caiga sobre el enemigo que aún seguía sufriendo por las descargas eléctricas que daban los proyectiles incrustados en su cuerpo. El rayo impactaría, dándole mucho más dolor, ahora haciendo que verdaderamente gritara de dolor, tanto que se escucharía por toda la zona. Arpuía, aprovechando que, con todos esos ataques eléctricos, atacaría de forma directa, usando el Mirage Dash, se deslizaría en el aire de forma veloz que solo dejaría un rayón verde por donde pasaba, se acercaba de manera veloz con sus espadas listas, para cortar a su enemigo y acabar con la pelea. Cuando el potente ataque eléctrico de dos frentes acabó, el demonio quedaría quieto en el aire, con humo saliendo de su cuerpo, había heridas visibles de quemaduras de tercer grado, parecía haber perdido el conocimiento al no moverse o reaccionar de alguna manera. Esto es el fin. Gritó Arpuía, estando cerca, atacaría con sus espadas al demonio de fuego. Al menos esa era la idea. Una enorme expulsión de llamas salió del cuerpo del demonio, causando que el reploide quedara impactado y fuera obligado a retroceder, cubriéndose con sus brazos por el abrumador calor. ¿Pero qué demonios? El reploide Arpuía quedó perplejo, observando ahora solo un punto brillante de puro calor y llamas en donde antes estaba aquel demonio. ¿Desapareció? Exclamó impactado, miraría a su alrededor con rapidez, pero ni aún así, no pudo ver ni defenderse del primer ataque de su enemigo que, en llamas, plantó un potente golpe en su mejilla, mandándolo a volar, pero no acabó ahí, moviéndose a una velocidad sobrehumanamente imposible, interceptaría el cuerpo del reploide, volviéndolo a golpear esta vez con un poderoso rodillazo en su espalda, haciéndolo escupir sangre. Arpuía saldría volando hacia las nubes, pero una vez más, su enemigo lo interceptó, juntando sus manos, le lanzaría un fuerte golpe de mazo en su estómago, que lo hizo doblarse por el impacto, y que esta vez fuera mandado al suelo como un misil. Estrellándose y quedándose incrustado en el suelo, se quedaría perplejo, con una clara falta de aire por los poderosos golpes, y que todo su cuerpo quedara inmóvil de tal manera que no podía moverse, le era imposible hacerlo, su visión era borrosa, apenas podía ver algo, más que el destello que cubría el cielo. Un destello que era cada vez más y más grande. Veamos si aguantas esto. El demonio gritó, con una sonrisa cínica, lanzaría su ataque. Una bola de fuego que parecía un mini sol, desprendía una exagerada cantidad de calor. Era claro que, con solo tenerlo cerca, todo se volvería cenizas. La bola de fuego se acercaba peligrosamente, parecía el fin de Arpuía, si no fuera porque una vez más fue salvado por el destino. Un círculo mágico aparecería debajo del reploide, hundiéndose en y apareciendo en otro lugar, a kilómetros de donde la batalla y el impacto de un ataque que se comparaba más a la explosión de una bomba nuclear. Una nube de humo y fuego en forma de hongo se formó, percibiéndose a miles de kilómetros, y era claro cuando el gobernante del inframundo estaba al tanto de la pelea, al menos sintiéndolo por la cantidades de energía desbordándose. Sí que eres estúpido, estuviste a punto de morir. La necómata lo regañó, creando una cúpula alrededor de ambos, para evitar que el calor los abrumara, aun con la distancia, el calor se sentía demasiado cerca. Desearía irme. Pero ese maldito se está volviendo una maldita bomba y tampoco me dejará preparar el círculo mágico para irnos al mundo humano.
La necómata estaba pensativa, las opciones eran pocas, mas cuando aquel reploide fue vencido y superado, al final, aquel demonio pudo superar más allá de la fuerza y velocidad del guardián de la humanidad. Sangre. Kuroka lo miró al escucharlo, lo vio él como se miraba una de sus manos, el cual estaba manchado de sangre al tocarse la boca. ¿Cómo es posible? ¿Qué sangre? Sí, sí puedes sangrar, estúpido orgulloso, te creías invencible que pensabas que no sangrabas. Diría la necómata con cierta molestia, creyendo que el reploide enfrente era algún tipo de orgulloso que se creía invencible, dándole falsas impresiones de su salvador. Mejor ni te muevas, así solo estorbarás. Le ordenó, mirándolo con cierta lástima por verlo en un estado tan deplorable, se giraría, y vería al demonio rata acercarse a una velocidad inhumana, llegando en cuestión de segundos a donde ambos estaban. Sí que son difíciles de matar. No importa, solo están extendiendo su sufrimiento. ¿Tan confiado estás, Nia? ¿Por qué no lo estaría? Mi poder. Mi poder va más allá de lo que alguna vez pude imaginar. Puedo darme el lujo de decir. No. Yo realmente puedo acabar con el gobernante del inframundo. Como de una deidad se tratará, este extendió sus brazos a los lados. No solo puedo acabar con el gobernante del inframundo, sino también acabar con todo reploide sobreviviente. Exclamó con orgullo, teniendo una sonrisa satisfactoria, extendiendo sus manos hacia el cielo. Sí que se te subió el poder a la cabeza, Nia. Bueno, no es como si fueras muy listo. Kuroka respondería a todas esas palabras con una calma sorprendente, ella entendía muy bien el poder abrumador y el aumento de aquel demonio, pero escucharlo sobre eliminar al gobernante del inframundo la hizo decidir en no retroceder. Shirone puede verse envuelta en las locuras de este monstruo. No puedo permitirlo. Pensó, con el deseo de proteger a su querida y pequeña hermana menor, no haría que su sacrificio de volverse una criminal sea en vano. Espero que estés listo para mí, Nia. La necómata mostró una sonrisa confiada, aumentó su recuperado poder mágico, combinado con su senjutsu y youjutsu al máximo. Usaría todo lo que tenía para el acabar con su enemigo o al menos encontrar una forma de ponerle un límite al poder en aumento de aquel demonio. Algo no me gusta de ese tipo. Su poder va en aumento cada vez que pelea. Presiento que ese aumento va a pasarle factura. ¿Acaso su intención es volverse una bomba viviente? Cada vez que la necómata le daba vuelta al asunto sobre el inexplicable aumento de poder del demonio, ésta se ponía cada vez más nerviosa, casi fragmentando esa fachada confiada que tenía. Así que deseas enfrentarme, mujer. Como quieras, al menos así será menos aburrido. Es una lástima tener que destruir ese cuerpo tuyo. El demonio tuvo un leve brillo de lujuria en sus ojos, antes de que estos brillaran a un color naranjo, expulsando una llamarada de fuego que era su aura, preparado para luchar. El aura silenciosa y elegante de Touki cubrió a la necómata, esta movió sus manos, empezando a conjurar una de sus tantas habilidades. El entorno cambiaría drásticamente, a uno más normal con un clima nublado. ¿Una barrera? Pero qué estupidez. El demonio lanzaría una llamarada de fuego que fue directo contra la necómata. Esta, solo levantó su mano, bloqueando y deshaciendo el ataque apenas tocó su mano. ¿Es todo lo que puedes lanzar, Nia? Continuó burlándose, antes de empezar a correr y saltar sobre los árboles cercanos, empezando a alejarlo del reploide que siguió tirado en el suelo, abrumado por la demostración de fuerza. ¿Esto es todo? ¿Este es mi límite? Apenas pude hacer algo. Susurraba el reploide, mirando el cielo gris. Una mezcla de sensaciones lo invadían. Su orgullo, su determinación y deber, estaban hechos añicos. No de nuevo. Maldición. Apretaba los dientes con fuerza, antes de empezar a levantarse con dificultad, todo su cuerpo le dolía, pero el rendirse tan fácil no estaba en sus planes, no podía volver a repetir esta serie de derrotas. No caeré otra vez. No lo haré otra vez. Yo soy el guardián del Amo X. Se erguiría por completo, respiraría con dificultad, antes de posicionarse y tener a la vista su objetivo. Aquí voy. Usando toda la fuerza que le quedaba junto a su renovado orgullo, se lanzaría al ataque a una increíble velocidad en dirección al combate.
La Necómata y el demonio Rat combatían lanzándose ataques a distancia. Kuroka lanzando esferas de ki y Rat lanzando esferas de fuego. Ambos ataques chocaban, creando explosiones cada vez que se lanzaban sus ataques, todo estando en movimiento a través del bosque, creando nuevos incendios y destrozos en esa sección. Es todo lo que tienes, mujer. Exclamó Rat con una sonrisa burlona, continuando su serie de ataques de fuego contra la Necómata. Esta respondería con una sonrisa arrogante. ¿Por qué preguntas? ¿Ya te agotaste? La pregunta le hizo aparecer una vena en su frente, era claro que cada vez más, su impaciencia la consumía. No te hagas la confiada. De repente dejó de atacar y se lanzó contra la Necómata, una de esas esferas de ki impactaría en su cuerpo, consumiéndolo en una explosión, pero este lo resistió y continuó avanzando. Eso es. Acércate. Pensó la Necómata, procediendo en detenerse y activar una de sus habilidades justo cuando su enemigo ya se encontraba frente a ella. Rad lanzaría un golpe cargado con mucho poder y cubierto de fuego contra la Necómata que parecía desde su punto de vista, paralizada por no poder reaccionar ante su ataque directo. Pero pronto se dio cuenta cuando golpeó a la Necómata. No era más que una simple ilusión. ¿Pero qué? De pronto caería al suelo al sentir un ataque por la espalda, al intentar ponerse de pie, este de inmediato perdería las fuerzas y escupiría sangre en el proceso. ¿Pero qué carajos? Se limpiaría la boca con su mano, notando que escupió mucha sangre, para que después notara el como una niebla morada se encontraba esparcido por su alrededor. Vaya, lo resististe. La Necómata le habló, sentada en la rama de un árbol, estando ciertamente sorprendida de ver el cómo aquel demonio resistió al conjuro del veneno que esparció en el suelo, siendo este veneno bastante letal para demonios. Bueno, no importa, al menos así te tengo para hacerte cenizas. Al ponerse de pie, un círculo mágico aparecería a sus espaldas, de estas aparecieron esferas giratorias que estaban cargadas de Touki, lo suficiente para que éstas tengan la potencia para purificar y eliminar a demonio del fuego Rat. Esta sin dudarlo, lo lanzaría, impactando estas de lleno, cubriendo de llamas nuevas pero dañinas al cuerpo del demonio Rat. Este empezó a gritar en agonía, retorciéndose ahí mismo. Pero algo empezaría a pasar. Estas mismas llamas empezaron a ser cubiertas por las llamas de Rat, cada vez más el calor del ambiente empezó a aumentar, esto dejó perpleja a la Necómata. ¿Pero qué está haciendo? Retrocedería de forma obligada al no soportar el calor que desprendía el demonio, pero justo en su escapada, el reploide Arpuía aparecería, agarró a la Necómata en sus brazos y empezó a alejarse a toda velocidad. ¿Pero qué haces? Cúbrete. El reploide caería en picada detrás de una roca, soltaría a la Necómata y junto a ella, se cubrirían detrás de la roca. De pronto, una enorme explosión ocurrió, junto a una ola de llamas que cubría y quemó a todo a su paso. Ambos aliados se sostuvieron a la roca, que los protegía del intenso calor junto a la onda expansiva que se llevaba todo a su paso. La barrera puesta por la Necómata tembló antes de destruirse por completo, al no soportar más la presión de tal explosión. Cuando todo pasó, el terreno estaba cubierto de cenizas y destrucción, no había árbol alrededor, dejando un panorama desolador. La pareja saldría de su cobertura, la roca que usaron de escudo fue casi hecha cenizas, pero por suerte pudo aguantar. ¿Pero qué demonios hizo ese idiota? ¿Acaso se autodestruyó? No, sigue vivo. El reploide se mostró tenso y frustrado, todos sus ataques sin importar lo fuerte o letal que fueran, parecían solo darle más y más poder. En el cielo, una llama divina se alzaba entre tanto caos y destrucción. Rat estaba intacto, sin daños y con mucho más poder, hasta con llamas que flameaban de forma violenta en partes de su cuerpo, siendo el indicador de que solo era cuestión de tiempo de que se vuelva una verdadera bomba. Maldita sea. Tenemos que irnos, puedo teletransportarnos lo suficientemente lejos para poder hacer un portal al mundo humano. La Necómata propuso como una medida desesperada para escapar, ¿con qué tal? El demonio de fuego se mataría solo por su propio poder. No creo que nos permita realizar alguna de esas acciones. Y esa idea la pudiste aplicar en cualquier momento. No lo hiciste porque tienes a alguien quien cuidar.
Si dejas a este tipo rondar por ahí, puede que esa persona termine involucrada de alguna manera y que salga herida, ¿verdad? La necómata quedó en silencio, siendo esa la respuesta positiva que necesitaba el reploide. Una vez le fallé a mi amo X. No cumplí con sus principios. Defender a los débiles. Esta vez, no le fallaré. Arpuía sacaría sus dos espadas, posicionándose para el atacar, esta vez con la determinación de acabar con su enemigo, ignorando por completo el cansancio y el dolor en su cuerpo. Ayúdame, bríndame tu poder. La necómata no lo miró, su vista seguía en aquel demonio maldito, pero sí lo escuchó, causando que apareciera una pequeña sonrisa en sus labios. Sí que eres un tonto, Nia. Una vez más, el círculo mágico para sus ataques aparecería a sus espaldas. Te brindaré potencia de fuego desde la distancia, tengo una habilidad más que no he usado. Bien. Aquí voy. Arpuía alzaría vuelo, dirigiéndose a toda velocidad ante su enemigo, el cual en todo este tiempo se había mantenido quieto, solo empezando a reaccionar cuando vio al reploide una vez más de pie y con ganas de seguir combatiendo. ¿Aún buscas pelear contra mí, reploide? Tal parece que aún no has entendido la diferencia de nubes. Rad no lograría terminar sus palabras al ver 3 esferas giratorias aparecer desde la espalda del reploide. Estas se adelantarían a Arpuía, juntándose en un círculo giratorio que fueron velozmente contra su objetivo. Este círculo impactaría en Rad, causando una fuerte explosión y que éste retroceda por el impacto, pero continuando estando intacto. Esa mujer. Ya verá. Antes de que pudiera enfocarse si Arpuía continuaba acercándose, este vería que ya tenía al reploide cerca. Lograría reaccionar, pero el costo fue perder su mano izquierda por una de las espadas del reploide. Queriendo devolver el ataque, este prepararía con su otra mano una potente llamarada que sería suficiente para dejarlo otra vez fuera de combate, pero justo Arpuía desaparecería, dejando en su lugar una enorme roca que sería destruida por la llamarada. Era esta misma roca en donde la pareja se cubrió de la anterior explosión. ¿Pero qué? De pronto su estómago sería castigado por una poderosa patada perteneciente al reploide. Esto le sacaría el aire en sus pulmones y algo de sangre. Su cuerpo viajaría hacia el suelo a toda velocidad, siendo perseguido por el reploide. Rad lograría reaccionar, pero no haría nada para detener su caída, sino que hizo regenerar su otra mano casi en un instante, para el poder usar ambas manos y usarlas para liberar una llamarada que usaría como propulsores para detener su caída y empezar a volar a una velocidad impresionante, dejando atrás al veloz reploide que lo perseguía. Rad tenía en su mira a la necómata que lo veía acercarse, esta apuntó con sus manos y dispararía esferas de ki que impactarían en su enemigo, pero este los resistiría, continuando su avance sin parar. La necómata rápidamente usaría el intercambio de oponente, ella desaparecería, siendo sustituida por el reploide Arpuía, que aun con la teletransportación no detuvo su avance para la sorpresa de su enemigo que, al no esperar tal movimiento, este detuvo su avanzar a la fuerza, siendo aprovechado por el reploide, que, al tener una oportunidad, este por fin pudo apuñalar a su enemigo con ambas espadas en su pecho. La resistencia y fuerzas de Rad se desvanecieron al ser apuñalado casi por completo, ahora su cuerpo siendo obligado a ser arrastrado hacia atrás por el reploide que no detuvo su avance. Continuando con su avance, mientras la necómata por detrás desde la distancia, continuaba con sus disparos de ki hacia la espalda del demonio de fuego, causándole más daño todavía, duplicando el dolor de este a ser atacado por 2 frentes. En el aire y alejado, daría unas volteretas antes de recargar al máximo sus espadas con todas sus energías, y así lanzar un poderoso Sonic Boom que fue dirigido hacia el demonio Rad. La necómata por detrás y desde la distancia, igualmente prepararía una vez más las llamas sagradas, junto a una habilidad más que haría deshabilitar esa molesta regeneración y resistencia por un rato para que por fin, acaben con aquel demonio. Kuroka lanzaría sus 3 esferas de llamas sagradas, estos avanzaron, se fusionaron en uno solo, girando en círculo. Rad vería con horror el cómo 2 ataques iban hacia él desde adelante y desde atrás, quiso escapar, pero por alguna extraña razón ya no podía realizar ninguna de sus habilidades, ni menos moverse, vio al suelo, fijándose de que sus pies estaban enterrados en una especie de barro, esto claramente era obra de magia. Esa mujer.
exclamó con frustración, viendo ambos ataques acercarse, y sin poder ya no hacer nada, recibiría ambos poderosos ataques. Una enorme explosión concentrada por ambos ataques cubrió el campo de batalla, dejando más devastado el campo de batalla de lo que ya estaba. El reploide bajando del cielo, apenas tocaría pie cuando sus piernas le fallaron y caería de rodillas, agotado y al límite, su respiración estaría agitada por el sobreesfuerzo ante su maltratado cuerpo, de pronto la necómata aparecería a su lado gracias a su teletransportación. Arpuia. Ella le habló, agachándose para ayudar al reploide en ponerse de pie, haciendo que éste rodee su brazo por detrás de su cuello para que se apoyara en ella. Me pregunto si esa resistencia lo tendrás en otros campos, Nia. No es el momento de bromear. Kuroka. La necómata sonreirá con cierta suavidad al ser llamada por su nombre por aquel chico. Como digas, chico orgulloso, Nia. Ella se movería junto con él para poder retirarse del campo de batalla, pero este lo detendría. Espera. Quiero asegurarme de que esté realmente acabado. Lo estará, le anule sus habilidades de forma temporal, esas últimas esferas de Ki no eran de adorno, ¿sabes? Nia. ¿Eres capaz de hacer eso? ¿Por qué no lo usaste desde un principio? No lo creí necesario, además, apenas estoy poniendo a prueba todas mis habilidades, Nia. El reploide la miró con cierto fastidio por no tomarse la pelea en serio desde un inicio, pero suspiró antes de tomar su atención en el humo que iba disipándose, dejando ver un cuerpo tirado en el suelo, cubierto por llamas sagradas que lo estaban aparentemente quemando. Siendo bastante irónico que un ser hecho de fuego esté siendo acabado por fuego. ¿Lo ves? Y aunque puedas sentir poder en él, eso no significa que esté vivo o consciente. Por lo que pude notar, sea lo que sea que se hizo en él mismo, tuvo un tipo de efecto secundario. Ese estúpido se volvió una bomba viviente, tarde o temprano explotaría por su propio poder, Nia. Así que moriría tarde o temprano, ¿eh? Sí, pero es mejor para todos que explote aquí en medio de la nada, dejará un gran hueco en el lugar, pero nadie saldrá involucrado, Nia. Ya veo. Si es así. Vámonos, antes de que explote. El reploide más relajado y confiando que todo ya había acabado, este se alejaría junto con la necómata de aquel sujeto en el suelo, todo para poder hacer un círculo mágico que los trasladaría al mundo humano, en donde puedan recuperar el aliento y las fuerzas. Arpuya, reaccionando rápidamente, cubrió a la necómata con su cuerpo, recibiendo de lleno en su espalda un ataque sorpresa a traición, y aquel ataque era de fuego, fue suficiente para dañarlo de forma grave al inhabilitar su capacidad de volar y que quede ya muy dañado, para que al final, termine cayendo al suelo sin fuerzas. Arpuia. Como ella no era experta en reparar equipo dañado como el que usaba el reploide, no podría hacer mucho más que sanar sus heridas. Maldita sea. En verdad eso me dolió como el maldito infierno. Una voz familiar la congeló en su lugar. El ambiente se volvió pesado. Esta giró su cabeza, y vio impactada de cómo aquel demonio, que supuestamente debería ya estar derrotado, estaba poniéndose de pie con muchas dificultades. El fuego en su cuerpo aún estaba presente, cubriéndolo, sanando toda herida, pero también presentándose venas negras como tatuajes que aparecieron en ciertas zonas de su cuerpo, como los brazos, piernas y algunas secciones de su pecho. Ustedes son un maldito dolor de cabeza. Ese ataque iba hacia ti. Pero ese maldito reploide se interpuso. Bueno, no es como que me quejara. Rat sonreiría, su respiración detonaba aquello que la necómata había hablado, aun con tremendo poder y que sus heridas fueron curadas, este se sentía agotado, como si no estuviera del todo recuperado. Pero no te preocupes, pronto te reunirás con él al otro lado. Este preparó esferas de fuego en sus manos, a su vez, sus llamas fueron más intensas que antes. Kuroka miró al demonio que tenía enfrente, después vio al reploide en el suelo, aparentemente inconsciente. Maldición. Kuroka hizo aparecer el círculo mágico a su espalda con runas, esta las empezó a manipular, creando un escudo protector sobre el cuerpo del reploide, para tenerlo asegurado y a salvo para lo peor. ¿Un escudo? Bueno, felicidades, acabas de desperdiciar poder en un agonizante.
Rat empezó a emprender el vuelo, ante la mirada seria de su oponente, la cual estaba ciertamente temerosa de lo que podría pasar, pero por alguna extraña razón, su cuerpo la mandaba a actuar y enfrentarse a aquel enemigo. Odio esta complejidad de heroína. Pero te lo debo. Por hacer lo mismo por mí. Kuroka susurró aquello, recordando el cómo el reploide la ayudó de forma desinteresada, y sin importarle mucho por lo que había hecho. Ya sin hablar más, ambos oponentes se dispusieron a combatir una vez más, con la Necómata alejando al demonio de fuego lo más posible del reploide, para que la onda expansiva de la explosión que podría ocurrir no le afectara del todo. Siempre. Es lo mismo. Por supuesto que lo es. Siempre. Siempre acabo así. Claro que sí. Siempre tienen que venir otros a ayudarme. Sí, eso es porque soy el débil. Si tan solo fuera. Si tan solo fueras fuerte. Y lo puedes ser. Desde la oscuridad, un brillo cálido y magnífico cubrió la pesada oscuridad del entorno. Poder. Yo te puedo ofrecer poder. ¿Buscas el poder supremo? Buscar el poder supremo. ¿Quieres que todos tiemblen ante tu presencia? Que todos tiemblen. ¿Quieres llevar en alto tus ambiciones? Mis ambiciones. Tus objetivos. Mis objetivos. Traerle orgullo a tu maestro. Mi maestro. Amo X. Sus palabras eran un susurro. Hasta que apretó los dientes y diría con todas sus fuerzas. Yo busco poder. Busco el poder para mis objetivos. Mis ambiciones. Para proteger lo que yo creo. Para proteger a los humanos. Y sobre todo. Arpuía extendió una de sus manos, como si quisiera alcanzar y atrapar aquella luz en sus manos. Acabar con ese demonio. Sage Arpuía. Como portador de mi poder. Te reconozco digno de usarlo libremente. Eso es porque tú. Porque yo. Yo soy. Uno de los 4 reyes celestiales. El Hakuryuko de la supremacía. Sage Arpuía. La batalla entre la Necómata y el demonio de fuego fue reñida por las habilidades y agilidad de reacción de la Necómata, pero aún así, el poder abrumador y con su increíble resistencia que había desarrollado ante los diferentes ataques de la Necómata, fue abrumadoramente superior, llegando a derrotarla, en donde le tenía agarrado del cuello, levantándola metros del suelo al estar volando. No te preocupes, me aseguraré de que tu muerte sea muy lenta y dolorosa. Es lo mínimo que recibirás por casi matarme 2 veces. Alégrate, al menos no estaré disfrutando de ese delicioso cuerpo tuyo, aunque podría. Maldito. La Necómata trató de usar su teletransportación o el intercambio de lugar con algún objeto cercano, pero el demonio aplicó más fuerza en su garganta, impidiendo que se concentrara. ¿Por dónde debería de comenzar? Con su mano libre, formó una esfera de fuego contenida, con la suficiente intensidad para quemarla, mas no para matarla. ¿Tu linda cara o por tu pecho? La Necómata se mostró impotente al no poder hacer nada, que lo único que podía hacer era observar y desear morir pronto antes de ser objeto de sus extraños fetiches. Pero aun con todo eso, no le dio el gusto de verla temblar o que vea su expresión de miedo, se mantuvo firme, tensa, pero firme. Ya sé dónde. En tu pecho. Este levantó la mano en donde tenía la esfera de fuego, decidido en marcarla y quemar esta zona. La Necómata solo cerró los ojos y esperó el inicio de aquella tortura. Rat detuvo el inicio de su tortura a solo centímetros de conectar esa esfera en el cuerpo de la Necómata. Este giró un poco su cabeza para ver hacia atrás un resplandor plateado brillar desde lejos. Confundido, preguntaría. ¿Es alguna clase de algún truco tuyo? Puf, si querías distraerme, hubieras. No alcanzaría a terminar sus palabras cuando su mejilla fue castigada por una patada bien conectada. Su cuerpo salió volando a una velocidad sónica, impactando con fuerza contra el suelo. La Necómata, al ser soltada y estar libre del agarre de su enemigo, su cuerpo caería, pero rápidamente fue sostenida para evitar que impacte. Esta aterrizó de forma segura, antes de ser recostada en el suelo. Arpuía.
La necómata recobraría los sentidos, viendo con sorpresa al reploide Arpuía de pie a un lado de ella, pero la que la impactó fue claramente aquellas enormes y brillantes alas en su espalda. Esto la puso tensa. Reconocía esas alas. Arpuía. Tú eres. Guarda tus energías, ya has hecho suficiente. Déjamelo a mí. Arpuía, sin decir más, procedió a volar, tomando altura para el ver el cómo su enemigo salía del cráter de donde impactó, hasta que conectaron miradas. Tú sigues con vida. Rat se mostró visiblemente molesto, pero también impactado ante lo que veía. Las alas. Un par de alas majestuosas de colores azul y blanco, brillaban de forma divina. Es imposible. Esas alas. Esas malditas alas. Rat apretó los dientes con fuerza al reconocerlas. Esas son las alas del dragón emperador blanco. ¿Acaso eres tú el Hakuryuko? Es imposible. Es imposible que seas tú el Hakuryuko de la supremacía. Ese título lo tenía el demonio rojo. Exclamó increíblemente molesto, era claro que no era su primera vez viendo esas alas. Con un chasquido de lengua, este se recompuso para mostrarse preparado para combatir. Da igual si eres el rojo o el blanco. Un estúpido dragón ya no es superior a mí. Exclamó, lanzándose a toda velocidad, a una velocidad sónica para empezar un combate a corto alcance, pero este fue rápidamente superado cuando Arpuía desapareció de la vista de su enemigo con una velocidad superior, conectando una patada que mandó a su enemigo de vuelta al suelo, enterrándolo en un nuevo cráter. Arpuía quedaría brevemente quieto, hasta proceder a ver sus manos, no reconociendo la nueva velocidad que tuvo junto a su increíble nueva fuerza. ¿Aumente mis habilidades? Eso es apenas una pequeña parte de lo que podemos hacer ahora, compañero. Tú otra vez. Albion, ¿cierto? Sí, compañero. Pongamos en su lugar a ese demonio que parece... El tono de aquel dragón sonó ciertamente emocionado y confiado. Arpuía tendría corriendo por su cuerpo una sensación nueva. Un instinto de batalla que antes no tenía. Sí. Hagámoslo. Arpuía afiló su mirada, antes de ir en picada contra el demonio de fuego, quien poco a poco fue levantándose, hasta que fue embestido nuevamente contra el suelo, empezando a ser arrastrado por tierra, piedra y cenizas del campo de batalla. Avanzarían por unos kilómetros antes de que Arpuía retrocediera obligadamente por las intensas llamas del demonio de fuego, alzando vuelo para mantener la distancia. Su poder no hace más que aumentar. Entonces quitémoselo. ¿Eh? El grito de aquel dragón saldría de las alas, estas brillarían de forma intensa antes de que la mitad del poder del demonio se desvaneciera de su cuerpo, dejando perplejo a este. ¿Pero qué? ¡Maldición! Exclamó con furia, viendo ahora que la mitad de su poder ahora le pertenecía a aquel reploide, el cual se vio sorprendido ante el increíble aumento de poder que tenía ahora. Increíble. Sorprendido. Es apenas el inicio. Aprovechalo. Arpuía seguía viendo sus manos aún sorprendido por el poder que tenía, mientras sus alas y la gema de su casco brillaban de forma divina. Esto no se quedará así. Rat gritó, lanzando una poderosa esfera de fuego que estuvo acumulando ante la aparente distracción del reploide. Pero inmutándose por la cercanía de aquel ataque, simplemente le dio un pequeño vistazo antes de girar sobre su eje y dar una poderosa patada a la esfera de fuego, desviándola hacia otro lado. Rat quedó paralizado, muy sorprendido ante lo que sus ojos veían. Para alguien que tenía la ventaja desde un inicio en poder, le era ciertamente traumatizante que ahora estaba siendo paralizado ante su rival que momentos antes había sucumbido ante sus ataques anteriores. Arpuía lo miró en silencio, antes de cruzar sus brazos y hacer aparecer sus espadas de energía. Aquí voy. Susurrante, se lanzaría al ataque a una velocidad muy superior a la de su rival, que solo se quedó quieto, empezando a recibir una lluvia de ataques en su cuerpo, desde cortes letales por todo su cuerpo y patadas en cada zona de para que el reploide rematara en alzar una vez más vuelo, extendiendo sus espadas al cielo para el lanzar desde las nubes, un recargado y ultrapoderoso Thunder Strike, causándole tremendas heridas antes de quedar paralizado en su totalidad.
Para rematar, Arpui haría uso de su velocidad mejorada, combinado con el Mirage Dash para realizar el más poderoso y cargado Sonic Boom que jamás había realizado, en donde esta haz de energía en forma de media luna iría a una enorme velocidad a su objetivo, impactando de lleno. El cuerpo de Rat sería cortado por la mitad, separándose ambas mitades. Por un momento se creería que Rat se regeneraría, pero era claramente imposible ante tal estado, combinado que su cuerpo ya no pudo soportar, empezando a expandirse partes de su cuerpo en protuberancias grotescas. Las runas en su cuerpo se extendieron por todo este. Rat pareció aceptar su destino, con una mirada vacía, diría en voz baja. Al final. No pude derrotarte. Maldita sea. Maldita sea. Gritó con rabia, antes de que su cuerpo empezara a brillar, para el segundo después, explotar como estaba pronosticado. Arpuya rápidamente se alejaría a toda velocidad, en dirección de la Necomata, sin decir nada, la tomó nuevamente en brazos para llevársela a toda velocidad lejos de la onda expansiva de la gran nube de hongo que se formó como si se tratara de una bomba atómica. Su potencia fue menor al perder la mitad de su poder, pero la explosión era más que suficiente para causar daños serios para cualquier ciudad del inframundo si hubieran estado cerca de uno. La pareja observaría desde lejos y en el aire la nube de hongo, siendo una vista ciertamente desoladora considerando todo el daño a la fauna del inframundo. En verdad. Sí que era un estúpido. Puede ser. Su sed de venganza ante un ajuste de cuentas por el pasado lo llevó a tomar decisiones drásticas. A donde sean que vayan los demonios, espero que se encuentre en un lugar mejor. La Necomata miró de reojo al Reploide con cierta curiosidad por sus palabras, pero de por sí, dejaría ese tema de lado. Ahora, dime, Emperador Dragón Blanco, ¿qué haremos? Nia. Susurró con duda y ciertamente picar a la Necomata, mirando ahora con otros ojos al Reploide. Este le miró con cierta indiferencia ante su aparente tono, que respondería con calma. Iremos al mundo humano, como prometiste. Claro, mi héroe. Nia. La Necomata se aferró a este con ternura y emoción, dejando algo sacado de onda al Reploide Arpuya. Oye, no te apegues tanto a mí, suéltame. Claro que no, Nia. Que me sueltes. No, Nia. Que me sueltes, maldita sea. Habría pasado unas horas desde aquel enfrentamiento. Autoridades y el propio gobernante del inframundo hacían acto de aparición, encontrándose con una escena ciertamente impactante y desoladora. Gran parte de la vegetación había quedado hecho cenizas, no había vida silvestre a la vida, había mucha destrucción, indicios de combates y por supuesto, un enorme cráter de donde provino una potente explosión. ¿Qué habrá sucedido aquí? ¿Cómo es posible semejante destrucción? Preguntó una de las autoridades, observando impactado tanta destrucción, mientras demonios de menor rango junto a investigadores recogían muestras del suelo y buscaban cualquier cosa que les dé alguna pista de lo que sucedió en aquel lugar. ¿En serio nadie ha podido ver nada? No señor, no pudimos acercarnos por la peligrosidad que representaban las explosiones, el calor y el clima que cambiaba cada rato. Los demonios de clase alta quedaron más sorprendidos y confundidos ante la situación. El gobernante, sereno y callado, observaba a su alrededor con atención. Su reunión con representantes de otras mitologías lo había mantenido ocupado como para venir en persona en el momento de las explosiones y el aparente combate que se había llevado a cabo en el lugar. Hasta que su pie al querer avanzar tocaría algo escondido en la tierra quemada. Era un objeto cubierto casi en su totalidad, pero aún siendo visible. Sirches agachándose, tomaría el objeto en su mano derecha, notando que eran grilletes mágicos, para sellar la magia de cualquiera quien lo porte, muy usado por cazarrecompensas o policías del inframundo al querer arrestar a algún criminal. ¿Qué es eso, Lucifer-sama? Preguntó uno de los demonios de clase alta, acercándose con cuidado. Es un grillete mágico. Quiero que sigan investigando todo el lugar, busquen cuerpos si es que hay, busquen más allá si es que hay supervivientes, atiéndanlos si es posible. Sí, lo que ordene, Lucifer-sama. Sirches entregaría el grillete a un demonio de clase baja, que lo tomó con cuidado y lo guardó en una bolsa de evidencias para analizarlo más tarde. No cabe duda.
Pude sentir la energía del emperador dragón blanco. Aún puede sentirse en el aire. Así que el Hakuryuko ya apareció antes que el Sekiryutei. Esto es preocupante. Si ya apareció uno de los dos dragones celestiales, significa que el enemigo igualmente ya estará haciendo sus movimientos. Fine. Esa mujer de seguro ya está de vuelta. Solo espero que el Sekiryutei aparezca pronto. 0. Sir Che se mostró algo tenso bajo su rostro indiferente. Este se dio vuelta y empezó a marcharse para el regresar a sus aposentos, para el esperar el informe de sus investigadores y que puedan dar más detalles de lo sucedido en el lugar, para también el prepararse para el futuro ante los posibles combates una vez que los dos dragones celestiales estén presentes, para enfrentarse a la mayor amenaza que el mundo jamás había conocido. Y así, el inframundo fue testigo de la primera batalla del legendario Hakuryuko. Sagyarpuia, el sucesor de X y futuro salvador del planeta. A fin de la OVA.